Las 11, no hay ninguna duda, es casi como el cucú de las 11 de los jueves. Bueno, ¿cómo anda Tati? Buen día. Buenos días, Juan. Bien, bien. Acá andamos queriendo que llueva, más que... Queriendo que llueva. Queriendo que Sí, llueva. queriendo que llueva. Me tiene atosigado el calorcito. Bueno, Así que... pero que llueva no quiere decir que baje la temperatura, en todo No, caso. no, que disminuya la humedad. No, no. Bueno, acá adentro se disfruta bastante más. Está más agradable. Está más bueno. Está más bueno, dijo. Bueno, cuénteme de qué vamos a hablar hoy. Hoy vamos a tratar un concepto, el concepto de caos, de Luis Felipe Noé, el Yuyo Noé, que es un autor, un artista argentino, llamémosle, porque digámosle que hace filosofía mediante el arte plástico. Hace algún tiempo tuve la oportunidad de visitar su obra, conocer su obra, mejor dicho, en Buenos Aires, en el Museo de Bellas Artes, y la verdad que quedé fascinado y me llevé el concepto de caos, que es su concepto axial, llamémosle, que es un concepto que fui relacionando con la idea de el Übermensch, o sea, el suprahombre de Nietzsche, con el espíritu absoluto de Hegel, lo relacioné bastante con la dialéctica hegeliana, y lo entendí, lo comprendí a la hora de interpretarlo, a la hora de construirlo y aplicarlo eh, a mi óptica de la realidad, llamémosle, a una óptica de la vida. O sea, él sintetiza la vida como caos. Él entiende la vida, que la vida es caos. Entonces yo lo comprendí de una manera bastante importante, por eso digo que lo relaciono con Hegel y Nietzsche, con la idea del devenir. Es decir, que ya lo hemos tratado bastante, esta idea de, bueno, que el ser humano se encierra en sus estructuras y vive una vida autómata, si se quiere, o cuasi autómata, y se limita en sus posibilidades. Es decir, en el disfrute de la vida. Yo hago mucho hincapié en la idea de la apreciación. Y Luis Felipe Noé es como que aprecia la vida, un merodeador lo llamaría yo, que aprecia la vida en cada instante. Él, bueno, en su aspecto plástico, y propone esta idea de romper constantemente. Yo creo que se sintetiza en la idea de romper con lo ya instaurado, con los prejuicios, con los preconceptos, un sentido común preestablecido, y él entiende que eso muta, es decir, toma la vida como realmente es, por su esencia dinámica, y como va mutando, él es más, él se enoja cuando lo tratan como un artista muerto, a la idea de su arte, es decir, él se cree realmente un artista dinámico porque él aprecia la vida en su dinámica, o sea, mientras se va adaptando él a la vida. Naturalmente, teniendo en cuenta sus limitaciones estructurales y obviamente de la edad. Pero él plantea esta idea de que cuando él pregunta, en un momento le preguntan qué opina de los jóvenes, de los artistas jóvenes. Y él dice que no le gusta opinar en esos casos porque para él tiene 84 años, y lo cito, para él los viejos se equivocan. O sea, cuando hablan de los jóvenes, respecto a los jóvenes. O sea, él ahí tiene en cuenta, por ejemplo, un cuidado, él así creyéndose un individuo dinámico a la hora de apreciar la realidad, por las dudas tiene ciertas limitaciones. Por ende, yo, bueno, me fui de tema. Quiero relacionar esta idea principalmente con la idea nietzscheana del suprahombre, porque Luis Felipe Noé, mediante su obra, y recién estábamos charlando fuera del aire con Juan Antonio, la obra de Felipe Noé es una obra que invita a vivir, en mi opinión, si tuviera que sintetizarla, porque es una obra que demanda al ser humano salir de esa cápsula en que muchas veces se suele encontrar, como que siempre lo hemos charlado, en el ámbito del miedo. Propone a no tener miedo o enfrentar el miedo de la vida misma, que siempre lo hemos encarado en los aspectos de la angustia o los aspectos de la existencia inauténtica, ese miedo al cambio incognoscible, y él propone superarlo. Él tiene un libro que se llama Antiestética, que él quiere decir, o sea, antiestética se refiere a la idea superadora de la estética misma. Esta idea de defender la belleza, pero como una belleza dinámica, y naturalmente relativa, pero seguir apreciando la belleza a pesar de su esencia cambiante. Entonces creo que eso es lo más importante
que me llevo de Luis Felipe Noé y aplicarlo a la vida, una óptica de apreciación de la vida y fundamentalmente a esa idea superadora, que es lo que más rescato de su concepto y de su obra, esa necesidad, esa demanda que tienen con la sociedad de proponerse siempre superarse a sí mismo. La sociedad, superarse a sí mismo y asumir su realidad dinámica. Me encantaría escuchar la apreciación que hacen ustedes de su concepto, porque para mí es fantástico y hace tiempo tenía pensado tratarlo, pero bueno, por H o por B siempre había otros temas que tenían agenda, llamémosle. Pero creí hoy que era oportuno tratar a Luis Felipe Noé, más que es un intelectual, un artista argentino, y siempre hay que valorar lo nuestro, llamémosle. Bueno, en principio se enojaría, ¿no? Si te escucha decir que es un artista plástico, porque Sí, él dice que la pintura es la pintura. Dice, y la música es la música, ¿no? Uno dice, arte es plástica, pero no dice arte auditiva cuando escucha, es música. claro, es música. Es música. Eh, sí, el concepto de Noé acerca del caos como inevitable, me parece. Ujú. Él supone que tratar de ordenar el caos es tapar una olla grande con una tapa chiquita. Eh, Tiene que ver con un pensamiento, me parece, también de la evolución. Yo Ujú. tuve la tremenda virtud de haber vivido cerca de gente como Linares Cardoso o Omar Escolamier y Bertet. Ellos dos tenían en la pintura una coincidencia. Linares pintaba con zarzaparrilla, hacía acuarelas con palitos de zarzaparrilla, y a Omar se le ocurrió que con la misma técnica él podía pintar con tinta de mora que él mismo recogía. Mora en distintas etapas da distintas tonalidades de tinta y pintaban con eso. Hay algunas pinturas de Linares que son esquemáticas, digamos, uno adivina un ranchito, algún humo, algún arbolito y algún arroyo, pero no puede determinar casi kafkiana la pintura en cuanto a que eso puede pasar, pero no sabes a dónde está y Claro. si es posible que exista esa cuestión, ¿no? Yo soy un creyente por haber podido conversar con ellos y haber asistido a su evolución artística, no porque yo sea un crítico, sino porque yo lo interpreté así, Sí, sí. pues. Eh, ¿Cómo fue cambiando? Primero es el alumno, ¿no? El de los primeros trazos, que guarda relación, una relación casi de admiración con el maestro, la predominancia de determinadas tonalidades. Por ejemplo, eh, Omar, que era alumno de Guastavino, sus primeras grandes obras, predominaba el ocre, el amarillo y el marrón. Todo lo demás que circundaba un paisaje con esos colores se adivinaban, pero no estaban puestos explícitamente. Uno miraba un paisaje y era claro que era un determinado lugar probablemente existente, digamos, con un mensaje más bien fotográfico, digamos, de una situación cualquiera, siempre paisajística. Después Omar, que también le gustaba mucho la pintura, la fotografía, solía fotografiar las tormentas. Se hacía atar por al faro de la Estela Maris y de allí fotografiaba y sacaba audiovisuales de las tormentas del río Uruguay. Y entonces varió su tonalidad y se fue al celeste y al verde agua y ya los paisajes tomaban una forma bastante definida. Hay en algunos lugares cuadros en la municipalidad, por ejemplo, cuadros de Omar, donde te pinta un paisaje de la ciudad que después es contrastable con fotos, es decir, es precisamente un lugar de Concepción del Uruguay
donde el ocre y el amarillo son los colores predominantes, pero luego variaron a paisajes más bien de agua y con mucho verde. Y al final de su vida empezaron a aparecer colores muy rabiosos, siempre con paisajes, pero entonces lo que predominaba era el violeta, el rojo, el agua ya era azul, profundo, y curiosamente no había reflejos en el agua. Pero en algún lugar del cuadro había como un listón blanco ascendente. A mí se me ocurría, y yo conversaba con él si no era el famoso túnel en el que uno entra cuando se despide. ¿Por qué cuento todo esto? Porque a mí me parece que coincidir con el caos, en definitiva, como un acontecimiento permanente, porque hay caos de tránsito, pero en la medida que tengamos más autos que gente a pie, el caos de tránsito va a ocurrir. Cada vez que uno corta una calle, el caos se produce. Ahora, tratar de ordenarlo es tratar de no hacer lo que tenés que hacer. Por lo tanto, es cierto que al caos, si querés ordenarlo, le pondrías una tapa muy chica a una olla muy grande. Pero me parece que también tiene que ver con la evolución humana y que en todo caso sería el caos así presentado como, diríamos así, resumen artístico de una interpretación de la evolución humana en todo caso. Porque no somos iguales. No pensamos igual si vivimos en un barrio que en otro, si nuestros padres hacen una cosa o la otra. A mí me tocó vivir en la etapa de la adolescencia el cambio de mi padre de la actividad a la jubilación. Y cuántas cosas hizo durante era jubilado. Es decir, yo tenía un orden que se me rompió en algún momento. Y después nunca volví a tenerlo en relación a la figura de mi padre, digo, como tantas otras, ¿no? Podría haber 100 situaciones distintas. Lo que pasa es que uno no lo piensa, uno vive simplemente. Ahora, cuando uno se detiene a pensar, se da cuenta que uno vive permanentemente surfeando en la cresta de la ola. Pero como es la naturaleza, uno no se da cuenta. Sí. En este caso, o sea, ya que hablamos de los ejemplos, creo que el concepto de caos se puede aplicar a a estas ideas que a fines del siglo XX surgieron de parte del poder, como las ideas del fin de la historia, por ejemplo, el fin de las ideologías cuando se hablaba del capitalismo como una etapa superadora ya de la historia misma. Y por eso lo relaciono tanto con la dialéctica y la idea esa del cambio y que nada, o sea, como, no me acuerdo quién era el filósofo que decía nadie se baña 2 veces en un mismo río, no me sale exactamente. Pero acompañar esta idea, claro, del caos y relacionarla exactamente con el devenir, a mi parecer. Creo que es la manera de sintetizarlo. Y como bien había dicho, la invitación que hace Luis Felipe Noé como a invitarnos a vivir el caos mismo y apreciarlo, a disfrutarlo, no como una situación que no valga la pena o que demande ordenamiento, como bien decís vos, porque claro, limitar el caos es limitar la vida, en mi opinión. Y la muerte. Y la muerte, muy bien. Para mí, tanto el artista como el filósofo, como quien se define dentro de se define o ejerce en realidad ese caos, porque creo que no, o sea, no es algo que lo asimile todo el mundo. Tiene que ver con lo que vos relatabas al principio, con el miedo, pero que no es más que el miedo ante la muerte y ante la vida misma también. A mí me disparó el poema de Shakespeare, lo que contabas, que es Hamlet, que es esto de ser o no ser, esa es la cuestión. ¿Qué debe más dignamente optar el alma noble entre sufrir de la fortuna impía, el porfiado rigor, o rebelarse contra un mar de desdichas y afrontándolo desaparecer con ellas? Morir, dormir, no despertar más nunca, poder decir todo acabó en un sueño, sepultar para siempre los dolores del corazón, los 1000 y 1000 quebrantos que heredó nuestra carne,
¿Quién nos ansiara concluir así? Morir, quedar dormidos. Dormir, tal vez soñar. Hay allí algo que detiene al mejor. Cuando del mundo no percibíamos ni un rumor, ¿qué sueños vendrán en ese sueño de la muerte? Eso es lo que hace al infortunio planta de larga vida. ¿Quién querría sufrir todo el tiempo el implacable azote de la vida, digamos, o de la injusticia? A lo que voy es eso, que vivir no es más que un dolor también a la vez, y ese caos es para mí lo que representa él en sus obras, que tiene que ver con eso. Bueno, pero yo tengo que discrepar con el concepto. A la muerte nadie lo ordena, porque es lo único perfecto que tiene la vida. No se puede cambiar. La posibilidad de las posibilidades. Uno puede, digamos, la muerte no se puede ordenar ni desordenar tampoco. Ojalá se pudiera desordenar la muerte. Digo, para el que quiere seguir viviendo. Hay un concepto que manejó la Landricina, que también es en parte un filósofo con ciertas características, en un debate que se hizo con René Favaloro, a beneficio de la Fundación Favaloro, que fue el último debate al que asistió René. Entonces él decía que los católicos estamos convencidos de que hay una vida después de la vida. Uh-huh. Y que uno nace a la vida llorando. ¿Por qué? Y porque estuvo 9 meses viviendo en una situación ideal. Estaba calentito, tenía su alimento, Sí. descansaba, escuchaba música, etcétera, etcétera, y se le terminó esa vida. Es como nacer es como una muerte antes de la vida, dice la Landricina. Entendida como transición. Entendida como transición. Y que entonces el suponer que hay una vida posterior causa la misma angustia que tuvimos al nacer a esta vida. Claro. Lo que pasa es que nosotros la vida anterior no la podemos contar y la posterior nadie la ha podido contar tampoco. Así que se trata de una suerte de creencia de una evolución, Sí, de especular. una evolución, claro, una evolución posible, Claro, meras conjeturas. pero inasible, como decías al principio. Así que creo que todos coincidimos con Noé, digamos. Lo que pasa es que uno no se pone a pensar. No. Uno no vive, por eso decía, es como No sé, en realidad. la Yo creo naturaleza de tu contexto es lo mismo que pasar del frío al calor. Nosotros estamos acá cómodos, Uh-huh. con el aire acondicionado, salí y decís qué calor, pero no te detenés por eso, tenés que seguir. Sí. Tenés que seguir en tu caos. No, a veces uno se detiene y es un caos realmente. No les ha pasado de después tal vez de leer a Nietzsche o no sé, o qué sé yo, o de encontrarse ante una situación, no preferentemente sea la lectura, pero digo, una canción o lo que sea, o una pintura, encontrar ese caos y ponerse a reflexionar y decir, la pucha, ¿qué es todo esto? ¿Quién soy? ¿Qué me pasa? ¿Por qué vine acá? De un montón de cuestiones que hacen al caos del que Noé habla. Me parece que ese caos ha dado su arte. Sí. Sí, claro. Sí, naturalmente. Y de ese dolor para El mí cielo nace, está dentro para mí de de ese uno. dolor nace el arte. Hay una El arte siempre es dolor, ¿te diste cuenta? leía ayer una nota de Florencia Abate, que es una feminista, que en realidad ella decía, yo no sé, realmente no puedo afirmar que se escriba, digo, como escritora lo digo hoy, desde la felicidad. Me gustaría encontrarme con alguien, dice ella, que me manifieste que escribió un libro, una poesía, una canción, pintó a través de la felicidad o en un momento de felicidad. Dice, yo no me he encontrado con eso, jamás. Y yo cada vez estoy más convencida de eso, por lo que es el arte en general, tanto de una obra de teatro como de una pintura, de una canción o de un libro. Sí, La vida es bella, que es probablemente un canto a la vida. La película nace de un acontecimiento absolutamente doloroso como es la guerra. Y guerra es muerte, y muerte es angustia.
Hay una cuando frase charlo que dice, con- ¿cuántas cosas harías si perderías el miedo? Ah, sí. Lo que pasa es que uno tiene miedo a lo conocido, a lo desconocido. Por ahí te animás sin saber. Yo, ¿cómo hiciste eso? Sí, lo hice. No sé, salió. Y salió. Pero si uno lo hubiera pensado, probablemente no lo hubiera hecho. Porque uno dice, uno teme a lo desconocido. Yo no sé si es cierto que uno teme a lo Y desconocido. yo sí. Para mí la muerte es el ejemplo más claro. Pero vos temés a la muerte. Y no sé si temo, pero especulo. Yo no sé si uno explícitamente vive con o sea, lo trae a ese pensamiento siempre, pero que está, la parca siempre está detrás. Y sí. Y bueno, pero capaz que... Pero mirá, Yo China creo que Zorrilla, Zorrilla Yo creo que contó se con- expresan diferentes cuestiones. Bueno, fíjate, la mamá de China Zorrilla dice que le tuvo miedo a la muerte durante toda la vida. Sí, hasta que le llegó. Y había quedado postrada, entonces China la acompañaba en su casa de Montevideo tejiendo. Y la madre era como que estaba dormitando. Y había desayunado y entonces estaba serena en la cama y China tejía en un sillón al lado. Le dice, China, corre las cortinas, abrí la ventana. Y bueno, hace eso y dice, ¿qué estás pensando? ¿Sabes lo que estaba pensando? Dice, yo sí, que siempre le tuve miedo a la muerte. Ahora que estoy llegando, me ha entrado curiosidad. Y se murió en ese momento. No te puedo creer. Eso cuenta China Zorrilla, no tengo por qué desmentirla. Además ya... El mito es más importante que Eh, lo que haya sucedido. Claro, es cierto. Y además, cuánta muerte heroica y cuánta muerte inútil, además, están en este momento juzgando a una persona que se tomó 4 vidas. ¿Cómo será la vida de esa persona en adelante? Que él se ha adueñado de 4 vidas. ¿Cuál será su caos ahora? Y seguramente lo único posible de ordenar antes del caos ya no lo puede ordenar, porque ya ha causado el daño, ¿no? Bueno, paramos. Se finí. Bueno, ¿qué va a traer el jueves que viene? Y Más caos. tengo una lectura nietzscheana quizás del retrato de Dorian Gray, pero no sé si reservarla o Bueno, quizás... dejemos el agujero. A mí, yo te voy a aconsejar que le aflojes a Nietzsche un poco porque te va a llevar a un pozo depresivo. Yo estuve durante mucho tiempo con Albert Camus, Nietzsche, te digo que me llevó a la depresión durante un tiempo. No, lo importante es dejarse llevar por la vida, no por el caos. Hasta el jueves, Tati. Hasta el jueves, gente. Tati Mazzarello en la radio.